Y eso es muy peligroso en el sentido de que si lo que buscamos es democratizar la participación política, deberíamos democratizar el conjunto de elementos que permiten mayor participación política. Y yo ahí quisiera recordar un trabajo legendario de Senesio López sobre el tema de la ciudadanía en el Perú y las brechas de ciudadanía. O sea, estamos asumiendo que los ciudadanos están súper motivados para ir a votar en un proceso electoral y que van a cruzar la vereda para ir a votar. Y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no está mirando la complejidad, además, en una situación política que es mundial, que es también continental y peruana, por supuesto, de que los partidos políticos están o estamos bajo sospecha, ¿no? Y entonces, ¿cómo más bien hacemos para fortalecer la convocatoria, la motivación, los mecanismos y los incentivos que puede haber para participar de una colectividad política? Yo, por el contrario, por ejemplo, y en mi bancada consideramos que un mecanismo de ciudadanas abiertas, que además nosotros hemos sido una de las pocas organizaciones políticas que promovió un proceso de ciudadanas abiertas, más bien desincentiva a los militantes que están trabajando por construir una organización política. Y entonces la pregunta es, ¿cómo, si queremos fortalecer las instituciones políticas y los partidos políticos, generamos un conjunto de propuestas que lo que hacen, por el contrario, es más bien plantear su debilitamiento, ¿no? O en todo caso habría que sincerar y ir a otro debate, ¿no? Se comienza a discutir en Europa, se comienza a escribir libros de democracia sin partidos, ¿no? Y que más bien lo que tendría que haber es que a cada campaña ciudadana que movilice, habría que abrir la puerta para que puedan expresarse políticamente e inscribir una organización política, aunque después se disuelva, ¿no? Y eso creo que es una preocupación que sería bueno que nos la aclararan, ya que, por ejemplo, en este momento se está diciendo igual sobre los temas de inscripción, ¿no? La valla que hay es muy alta, ¿no? Y efectivamente la valla se subió el año 2005. La votación fue del 15 de diciembre del 2015, ¿no? Y bueno, yo saludo, en política siempre es bueno corregirse o mejorar o cambiar fundamentada y responsablemente la visión cuando uno la tiene equivocada. Porque Verónica Mendoza votó porque se subiera al 4% la inscripción, ¿no? Y en una entrevista reciente dice que eso es antidemocrático, que es lesivo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, si se ha cambiado de visión, me parece muy bien, la saludo, ¿no? Pero creo que es importante que entendamos, si queremos fortalecer organizaciones políticas, debemos pensar en un conjunto de elementos que las puedan fortalecer, que puedan ayudar a su creación, que generen estímulos para estar en ella, ¿no? Y en ese sentido me parece importante algunas cosas de las que he escuchado en la propuesta de la doctora Clavijo, ¿no? Que, por ejemplo, se mantenga, podemos discutir cuánto, pero se mantenga el tema de la inscripción. Uno puede decir, bueno, teníamos antes del 2015 una inscripción que iba con el promedio latinoamericano, que es de 1.5%, ¿no? La doctora Clavijo nos propone que pueda ser en función del 2018, del padrón electoral del 2018, una cifra fija, 240.000 firmas. Acá podríamos discutir si es eso o si es 0.5, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo cuando el doctor Tuesta señalaba ayer que el tema de las firmas no garantiza ni militancia, ni existencia, ni funcionamiento del partido. Pero el que no las garantice no quiere decir que no sean exigibles. Y entonces, si colocamos o recuperamos el promedio anterior que teníamos de 1.5%, y además colocamos otro conjunto de indicadores, como es el tema de la existencia de comités a lo largo del país, o comités con un número, discutamos el número de comités, discutamos el número de militantes, ¿no? Pero lo que no hagamos es con la preocupación que yo creo es común a todos nosotros, de que se fortalezcan los partidos, demos medidas
que por el contrario los debiliten, ¿no? Me han pedido a través suyo, presidenta, la congresista Alcorta y la congresista Aramayo, una interrupción. Hola. Bueno. Entonces, no era una interrupción, era un comentario distractor. Bueno, presidente, entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es que hayan medidas que en su conjunto terminen fortaleciendo el sistema de partidos. O, en todo caso, sinceremos, si queremos una democracia sin partidos, digamos, miren, los partidos son el peligro para la democracia. Y por tanto, vamos a sustituir la figura de partidos por asociaciones electorales, ¿no? O clubes electorales que se formen cada vez que hay un proceso electoral. Y el tema de que haya una doctrina, un ideario, una ideología, palabra que se ha vuelto incluso, me llama mucho la atención en el Congreso, cuando se quiere descalificar un argumento, se dice esos son argumentos ideológicos, lo que habla más bien de la orfandad de este Congreso, de que al parecer se ha llegado sin tener ninguna ideología, ¿no? Cuando en realidad lo que constituye un partido, lo que convoca a un partido es su doctrina, es su ideología, ¿no? Y sería muy bueno que en este Congreso, después de las reformas que se hicieran, hubieran sí debates ideológicos y que la ideología no esté proscrita en este Parlamento, ¿no? En función de otra ideología que es más bien el tecnocratismo político, que se ha buscado sustituya la política, o el pragmatismo político del todo vale, o ahora con un nombre, mañana con otro nombre, hoy día con un partido, mañana con otro partido, y el transfugismo. O sea, deberíamos tener medidas para eso, ¿no? Y estas medidas incluso podrían ser más severas, de llevar incluso al curul vacío, ¿verdad? Entonces, ese tipo de discusión creo que es la que debiéramos en el debate tenerlas y ver cómo las podemos incorporar y ver cómo además quienes nos han propuesto la reforma, qué opiniones tienen sobre todos estos temas, ¿no? Porque la relevancia, por ejemplo, cuando el tema de los fondos públicos, que aquí se ha mencionado, están orientados al funcionamiento del partido, pero también al tema de la formación política. Y entonces, ¿cómo promover que haya una formación política que genere militancia, adhesión, perseverancia en una organización política? Si los mecanismos que se pueden proponer más bien conspiran contra ello. Por ejemplo, cuando se señala de que la exigibilidad de firmas, ¿no?, sería un impedimento para la participación política, eso no parece colegirse de los datos que nos ha alcanzado el Jurado Nacional de Elecciones. Porque teniendo una valla de 4%, hay 291 kits comprados. Es decir, parece ser que el incentivo es muy alto para inscribir partidos políticos, y es que tiene que ver con cómo los partidos políticos muchas veces se han convertido en la propiedad de una dirigencia política, que en vez de pensar hacer política para el país, está pensando cómo llegar a hacer política para pagar favores o hacer lobbies o hipotecar la voluntad política de su organización a determinados intereses económicos, incluso ilícitos, que es lo que estamos viendo con los temas de la corrupción. Y entonces, claro, el hacer partido se convierte en sinónimo de hacer negocios. Y entonces eso es algo... si pueden poner una silla más, por favor. Traigan una silla. Sí, un poquito más. Perdone, presidenta, pero había que crear... Más bien, por favor, si ayudamos, congresista Arana y congresista Glade, para hacerle un lugar al congresista Tucto, en lo que le colocan la silla, por favor, si colaboran los auxiliares. Continúe, congresista Arana, creo que hay espacio suficiente. Bien, entonces yo quisiera concluir, presidenta, porque son temas de un debate mayor, en más bien cómo en todo este proceso y en este debate que estamos teniendo, en vez de hablar de las exclusiones y las descalificaciones que podríamos hacer a las propuestas
que dentro de la propuesta que nos envía el Ejecutivo y que planteó también el equipo del doctor Tuesta, tienen de elementos que deberían ser rescatables y ser incorporados. Y como en el debate que estamos teniendo hay elementos que son atendibles y que sí salgamos de esa dicotomía de si no aprueban tal cual está, entonces esto no se respeta la sustancia, ¿no? Y entonces y ya no estamos hablando de sustancia, sino estamos hablando de sustancia, ¿no? Es decir, ya no es la lucha por la sustancia, sino por el susto, ¿no? Y bueno, allá los congresistas que votan por susto, pero nosotros, en este caso, como el Frente Amplio, hemos votado por convicción. Y entonces, Presidenta, yo creo que es importante que un tema en el que me gustaría que la doctora Clavijo pudiera expresarnos y ahondar más, cuando ella planteaba que en el tema de los aportes privados, de los aportes públicos, ¿no? Pueda destinarse un porcentaje que esté orientado a la formación y capacitación de ciudadanos, de pueblos indígenas, de ciudadanas mujeres y de jóvenes. Estamos hablando de alternancia y paridad. Si en formación dedicamos el 10% a tareas específicas para capacitación de jóvenes, pueblos indígenas y mujeres, me parece que el 10% es poco. Y lo digo porque estamos teniendo un debate dentro de mi organización política de cómo alcanzaríamos la paridad y la alternancia, que no se va a alcanzar porque se diga en las elecciones del 21 ya tiene que haber alternancia y paridad, sino ¿cómo vamos a ese camino? Si en este momento con una cuota de 30% resulta todavía bastante complicado para los partidos, y lo acabamos de ver en las elecciones regionales pasadas y locales pasadas, que ha habido tan poca posibilidad de que las mujeres participen y tengan acceso a cargos. Entonces, no sé si en este sentido, doctora, la cifra que han planteado es tentativa, responde a este objetivo de la paridad, la alternancia, si eso lo están pensando que sería progresivo, ¿no? Porque en realidad la propuesta que hay es que comience a ser vigente desde el momento que se aprueba. Y sí mantener una preocupación, ¿no? Cuando se señala que todavía los fondos privados podrían incluso ser planteaba la doctora Clavijo, hasta 100 unidades impositivas tributarias, lo cual es cerca de $500,000 de soles, ¿no? Y no sé cómo les pasa al resto de congresistas, pero a veces uno recibe un tipo de solicitud y de reclamo. Yo tuve poco más de 8,000 votantes, pero por la cantidad de favores que piden o de acciones que piden, parece que tengo $500,000, de decir, oiga, yo voté por usted, haga esto y lo otro. Pero eso tiene que ver con que la gente dice, yo voté por usted. Entonces le pido que haga esto por mí, que es, digamos, legítimo porque es un cargo de representación. Pero si además se puso 420,000 soles, ¿no?, con un tope de 100 unidades impositivas tributarias, ¿cómo garantizamos que eso no constituye más bien un mecanismo de distorsión del mandato no imperativo que tiene el congresista? Porque una cosa es que haya, digamos, no sé, pues voluntariamente 100 soles, familiares, amigos, 1,000 soles tal vez en una cosa colectiva que hacen. Pero si hablamos casi de $500,000 de soles que puede venir de una sola persona, y si estamos hablando de 10 personas que se juntan para dar cada uno 100 unidades impositivas tributarias, estamos hablando de 5 millones de soles. ¿Cómo garantizamos que eso luego no daña y no afecta el no estar sujeto a mandato imperativo, cuando se puede estar en la práctica sujeto a mandato monetario? Y entonces, ¿no sería mejor que, así como estamos planteando que las campañas sean completamente financiadas por fondos públicos, los topes de financiamiento privado sean mucho menos, ¿no? Probablemente no más de 10 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y no sin como se está planteando. Y por último, no sé si han evaluado, doctora Clavijo, que en la disposición de fondos públicos, uno de los grandes problemas es que se impide que eso pueda ser usado para campañas proselitistas. Y entonces tenemos, como nos pasa en el Congreso, ¿no?, que se dice, en la semana de representación no pueden ser actividades proselitistas,
Incluso hubo denuncias contra congresistas. Y entonces el tema es, uno es representante de una organización política, pero no puede hacer actividad por su organización política. Uno recibe fondos públicos porque es un partido político, pero no puede hacer actividades proselitistas con los fondos públicos. Y entonces no sé si han visto también esa problemática, porque en todo caso habría que reformar la ley de fondos públicos, que no puede impedir, podría designar un porcentaje por supuesto, pero que no debería impedir el poder hacer actividades de carácter proselitista, porque lo propio en campaña de un partido es hacer proselitismo. Gracias. Gracias, congresista Arana. Congresista Iberico. Recuerden que nuestros invitados están para absolver preguntas. Muchas Probablemente gracias. las reflexiones que son personales las reservamos para el momento del debate del dictamen, a fin de que nuestros invitados puedan realmente apoyar para lo que han acudido el día de hoy. Congresista Iberico. Dos cosas breves previamente, con las dispensas del caso, Presidenta. Como el distinguido congresista Arana se refirió a un amigo mío que es Baruch Lipcher, tengo también que decir algo sobre él, y es que cuando me dio la dirección del programa Contrapunto, a mí y a un grupo de periodistas, algunos conocidos como Rosana Cueva, Pamela Bertis, y todos pueden dar fe, nos dio la más absoluta y restricta libertad para dirigir ese programa, para invitar a entrevistados, para sacar reportajes, y vaya que salieron reportajes y destapes que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Duró 9 meses y ya sabemos el resto de la historia. Lo que sucedió en la conversación entre el congresista Arana y Baruch Lipcher, yo no estaba ahí, así que no soy quien para decir nada, pero seguramente en su momento Lipcher lo responderá, pero también tengo que decir algo respecto a este buen amigo. Siguiente punto, ya yendo al tema, con las disculpas nuevamente del caso, tengo que señalar en primer lugar dos cosas debidas al ambiente político que ha habido y que felizmente yo creo que estamos pasando a otra etapa. Alianza para el Progreso dio su voto de confianza a los proyectos al Ejecutivo y a sus propuestas electorales. Dimos el voto de confianza, pero tenemos que establecer claramente, querido ministro, a través suyo, que entendemos que la confianza la da o no la da el Parlamento de la República y se expresa en el tablero electrónico. Y consideramos también que no puede haber una interpretación diferida del voto de confianza. En eso estamos firmes, pero también consideramos, Presidenta, que si hemos dado el voto de confianza hemos asumido un compromiso ante el país y tenemos que respetar ese compromiso. En ese sentido, hemos decidido respaldar el debate, la discusión, la votación de las propuestas del Ejecutivo, y no podemos tomarle el pelo ni al Ejecutivo ni al país cambiando sustancialmente todas estas propuestas, pero sí, dentro de este ambiente de armonía, de diálogo y entendimiento, buscar puntos de encuentro, que obviamente no puede significar que mandemos al archivo 2, 3 proyectos, no, pero sí vamos a encontrar, y creo que en ese esfuerzo nos tenemos que mantener, y está dando de ejemplo la Comisión de que estamos en ese esfuerzo. Y Alianza para el Progreso va a cumplir con su compromiso, con su palabra, y en ese aspecto recibimos positivamente las propuestas que aquí estamos discutiendo, ¿no? El número, para ir al tema de las consultas, ¿no? Se está estableciendo que los partidos se inscriben con un número que muchos consideramos reducidos, otros muy alto, de afiliados, o sea, de gente que milita en el partido político. ¿De dónde sale ese número? Entiendo, y que me lo aclaren, que es el número que equivale a todos los funcionarios que pueden llegar desde presidente de la República hasta regidor por elección popular, ¿no? ¿Por qué se considera que esta es una cifra adecuada? Porque hay obviamente discusión en torno a los 24.000 y pico de afiliados que debe tener un partido político, ¿no? Perdón, 14.000, sí, disculpe usted. En nuestro partido hemos discutido eso, estamos hace un rato, en Mancada, no tenemos inconveniente, la verdad, ¿no? Pero siendo un número bien bajo, por nosotros que se abran 1.000 flores, ¿no? Pero sí se van a abrir 1.000 flores, pues, porque va a haber muchos que se van a inscribir, muchos partidos que se van a inscribir para las primarias. Porque ahí viene mi pregunta: ¿cómo, siguiendo ya lo que es tradicional en el Perú, cómo se va a controlar
si existen cuántos, como 300 kits que están en este momento en circulación, ¿cómo se va a controlar que de verdad se estén afiliando militantes en partidos políticos de la manera sana en que estamos pensando, ¿no? Que van a ser partidos políticos? Porque lo mismo que se hace para conseguir en estas circunstancias, sin esta ley, más de 1 millón de firmas para de ahí que queden las 800.000 que se requieren ahora, a través de una serie de artilugios, ¿no? Exactamente lo mismo pueden hacer quienes actúen en función simplemente de inscribir otro cascarón, ¿no? Otro vientre de alquiler. Conseguir 24.000 afiliados finalmente no significa necesariamente que todos realmente vayan a ser afiliados a un partido político con un programa. Puede suceder exactamente lo mismo, pero se ha bajado a 14.000, perdón, el número de afiliados. En segundo lugar, eso nos va a dar paso, pues, yo estoy seguro, es fácil prever, a decenas de organizaciones que van a ir a las primarias, ¿no? Decenas de repente, porque si ya tenemos como 300 kits, digamos la mitad o la cuarta parte ya es un montón, ¿no? Entonces ahí viene la otra preocupación que comparto con muchos, ¿no? La forma en que se van a realizar estas elecciones de una manera tan masiva, con tantos candidatos, porque va a haber decenas y decenas de candidatos. En Lima, por ejemplo, es fácil suponer que se van a inscribir muchos en cada partido para poder llegar, cumpliendo los requisitos, obviamente, que impone el partido, ¿no? Va a ser un poco caótico. Ahora, un punto también concreto. Se establece en las propuestas que los partidos, y ahí viene un tema interesante, pueden incluir por designación hasta 1/5 de los candidatos, el total de los candidatos, 1/5 por designación. Es decir, el partido tiene su derecho a proponer nombres de personas que quieren que llegue al Parlamento Nacional. Se bloquean, me imagino, esos números no compiten en las internas y participan como los representantes que el partido quiere que estén ahí, porque un partido quiere que los cuadros estén ahí, pero no van a ser los cuadros del partido, porque acá dice que tiene que ser ajenos al partido. Es decir, los militantes del partido, los dirigentes del partido, no pueden tener esa prerrogativa que yo creo que sí deberían de tenerla, porque el partido puede poner a sus mejores cuadros, a sus líderes, a los más identificados con el partido, y no necesariamente señores que están afuera del partido sentados esperando que se les invite. Está bien, puede haber invitados muy interesantes, pero creo que el partido debería también hacer sus propuestas de cuadros que quiere que estén, que tengan esa prerrogativa y puedan llegar al Parlamento Nacional, y justamente eso significa fortalecer al partido como tal, ya a nivel de su bancada parlamentaria u otros cargos de elección popular, ¿no? El otro tema es quiénes llegan, quiénes no llegan después de las primarias. Y ahí, en Alianza para el Progreso, consideramos que sí debería subirse inclusive la valla, que sea más exigente para que no quede tanta organización a la hora ya de las elecciones generales. Quizás hasta duplicar el número a 400, 500.000, no lo sé, porque justamente si van a haber tantas organizaciones al principio, se trata de que luego no nos apabullen con un montón de organizaciones que llegan y que no tienen, a la luz de las elecciones primarias, el nivel de representatividad que deberían tener para ya ir a las elecciones generales, ¿no? El tema también de la paridad y la alternancia. Hemos entendido ya por los señores ministros que se puede contemplar la posibilidad de que esta sea progresiva, ¿no? Parece bien, pero la pregunta que todos nos hacemos es, si hay una elección primaria y se respeta el voto, ¿cómo vamos a hacer para ordenar la alternancia cuando, por ejemplo, en los primeros lugares hay puros hombres o puras mujeres? Entonces estaríamos afectando la decisión soberana del pueblo a través de su voto, subiendo personas que han sacado menos votos, y eso va a generar pues una situación extraña. No sé cómo se está contemplando la solución a este problema.
quizá lo ideal sería que para las elecciones primarias ya las listas que inscriben los partidos ya vengan con paridad y alternancia, para lo cual tendría que presentar 1, 2, 3, 4 listas, 10, pero con alternancia. Entonces el candidato, el ciudadano, estamos de acuerdo que sean abiertas, va y decide: yo quiero votar por Alianza para el Progreso, pongo como ejemplo mi partido, tiene 5 listas para Lima, yo quiero la lista 1 o la lista 2 o la lista 3, y ahí están alternados, hombre, mujer, hombre, mujer. Es una idea que suelto porque lo que se me hace un poco difícil es cómo cumplir con la alternancia si el que decide quiénes van a ser los candidatos de mi partido son los ciudadanos en general, y pues no van a decidir matemáticamente de manera alternada hombre y mujer, y se estaría afectando finalmente el voto. Esas son las preguntas en concreto, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Iberico. Congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Saludando nuevamente a nuestros distinguidos invitados y sobre todo la presencia del ministro Ceballos, que nos indica que el Ejecutivo sí quiere seguir dialogando a pesar de todo. Es una muestra que la hemos visto también en el primer ministro, y quisiéramos que esa coherencia se dé con el presidente de la República. Para nosotros el motivo de este intercambio de información es muy importante, porque así chicos, chicos, pórtense bonito. Aquí los compañeros no me dejan, Señora presidenta, dejándonos de bromas, solamente decirle que este diálogo es muy importante porque miren ustedes la experiencia que nuestros invitados logran recoger de quienes estamos en política, en partidos políticos, muchos años ya. Yo acabo de escucharlo al congresista Edmundo del Águila, y eso es uno de los tantos problemas que tenemos y de los cuales yo les he manifestado, por ejemplo, si se nos caen algunos comités en provincias, que es lo difícil que es reestructurar el comité, porque todos son sus militantes, todos son líderes y todos quieren ocupar un puesto. Entonces, para el partido político que no tiene recursos para estar viajando a cada rato, porque los dirigentes viajamos con nuestros propios recursos también, entonces es complicado. Frente a todo esto, entonces, voy a pasar rápidamente, primero, a decirles de que esta estabilidad jurídica y económica que hemos tenido durante más de 20 años, que nos han permitido tener procesos democráticos y cambios de gobierno hasta en 5 oportunidades, yo creo que no se han analizado con unos ojos más positivos, porque el diagnóstico del que parte la comisión de alto nivel, con todo respeto a mi amigo Fernando, parte de un diagnóstico totalmente negativo para los partidos políticos. Muchos partidos, poca representación. Solamente algunas palabras. No se puede saber si las firmas son verdaderas porque la mayoría son falsas. Impactos negativos. Ley rígida. Normas que permiten mantención de partidos careciendo de representación. Partidos que se mercantilizan. Partidos cascarones y débiles. Todo es un diagnóstico negativo de los partidos políticos. La pregunta es: no hay nada positivo en los partidos políticos que han permitido 5 procesos democráticos que no se han dado en toda nuestra historia republicana. ¿Qué de positivo le encuentra la comisión de alto nivel? Porque si partimos de diagnósticos equivocados, lógicamente todo es malo, y aquí hay que hacer una renovación constante o un cambio total. Pero no todo ha sido malo, pues, porque nos ha permitido crecer en democracia, lo cual ha sido reconocido hasta por organismos internacionales. Entonces, yo creo que el diagnóstico partió equivocado. De ahí paso a contradecir también, con todo cariño, a mi amigo Fernando Tuesta, con el que nos conocemos muchos años ya. Estuvo en la época de Fujimori, claro que sí. Y participamos juntos en la mesa de diálogo de la OEA, que trajimos los fujimoristas, que no nos las impusieron, y ahí también trabajó. Cuando en la mañana yo lo escuchaba hablar de un programa en la radio, decía que
los partidos políticos han sido creados como algunos como focos de corrupción, y que la inscripción de 4% solamente se da en el Perú, en ningún otro país del mundo. Que por cierto, ese 4% se viene exigiendo después del 2002